comenzar, les recuerdo que el día de mañana nos vamos a ver en clase presencial en la universidad, ¿ok? Y les comunico que el aula en que nos vamos a ver mañana es en la A4-11, es decir, en el módulo 4, en el piso 1, aula 1. En esa es donde nos vamos a ver mañana, ¿ok? Módulo 4, piso 1, aula 1. A4-11. Para los que me estaban preguntando dónde nos íbamos a ver, bueno, ya saben. A4, módulo 11. Perdón, módulo 4, piso 1, aula 1. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver la parte teórica de lo que se denomina el teorema de Tales y semejanza de triángulos. Y mañana vamos a ver la parte práctica de la guía 2.3, que fue la que se publicó el día de ayer, el fin de semana, perdón, y la 2.2, que es la que venimos trabajando de la semana pasada. Bueno, espero que muchos hayan verificado sus notas vía online, por supuesto, eh, del examen del parcial. Que algunos se sintieron bien por su nota, otros, bueno, tienen que rectificar ciertos contenidos o repasar ciertas cosas. Por otro lado, recuerden que tenemos otro parcial dentro de muy poco. En un momentico que estoy terminando de finiquitar detalles aquí porque estoy lento por el internet. No se había enviado el link. Bien. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Alguien tiene alguna inquietud, algún inconveniente, algo que quiera aclarar, que quiera aportar? Bueno, yo sí quisiera aportar algo. Ajá, dígame. Bueno, más que aportar algo más sería una sugerencia sobre las guías y las resoluciones. Que, Dígalo. que si es posible, que a la hora de mandar las guías las guías de resoluciones, o sea, toda la respuesta a las preguntas, que por lo menos estuvieran, por así decirlo, más explicados de cómo se llegó a tal resultado. No lo digo por el hecho de que, mira, aquí está la respuesta. No, en el sentido de que, por ejemplo, sí, incluso con la teoría y haberlo leído, el alumno no se puede imaginar la respuesta o no puede concluir la respuesta, ver cómo el profesor por lo menos llegó a ese resultado, más que una respuesta base diciendo, mira, esto es 42, pero, ajá, eso es 42. No sé cómo llegó a ese 42. Ok. Bueno, una de las ideas es, si usted dice, ya va, pero es que la respuesta no me dio. Aquí da 42 y a mí me dio 40. ¿Por qué llegó a 42? Bueno, consulta con el docente. Profe, mire, yo hice este procedimiento, ya me mandó el resultado y mi resultado es este. ¿En qué me equivoqué? Porque allí está el detalle. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos dar las respuestas o el procedimiento de cómo usted va a resolver cada uno de los problemas. La idea es que usted tenga esa, digamos, ese conocimiento matemático, ir desarrollándolo poco a poco. Si a usted resolvió y hay algunos que usted tiene dudas en la respuesta y a usted le dio otra respuesta, entonces usted me dice, profesor, mire, me manda la imagen, por supuesto, me dice, profesor, esto fue lo que yo desarrollé, la guía me dice tanto y mi respuesta fue tanto, ¿en qué me puedo orientar en este ejercicio?
Para eso estamos nosotros. ¿Ok? Vale, solo lo decía más que nada Claro, en caso de que, bueno, si se tardaba mucho en responder o que obvio, no es la, dudo que pase, que si va a responder cuando pueda, pero en el sentido de que así para que más o menos veamos, digamos que sí, incluso en Telegram nos aclara, que podamos más o menos guiarnos de cómo usted lo resolvió y así darnos una idea de cómo que el próximo ejercicio que tenga algo parecido, ver cómo resolverlo, cómo guiarnos a través de lo ya establecido para ver cómo llegar a ese resultado. claro, pero estarías proporcionándole todo al estudiante. La idea no es proporcionarle todo, la idea es que el estudiante también investigue, indague cómo se puede resolver ese tipo de ejercicios, porque ya, por supuesto, el profesor te ha dado las herramientas para ello. ¿Ok? Bueno, pero yo tomaré la sugerencia, verificaremos. De aquí en adelante hay algunas guías que tienen algunos procedimientos dados y las otras, por supuesto, que solamente tienen respuesta. ¿Ok? Pero entonces, bueno, lo tendré en cuenta yo. De acuerdo. Vale. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ok. Déjenme compartir pantalla con ustedes. Ok, aquí estamos. Bien, por favor, me indican cuando se vea la pantalla. La cámara para que tengan mejor audio ustedes. Okay. ¿Ya se ve? Sí. Ok, genial entonces. Bien, entonces bueno, vamos a trabajar la parte de el teorema de Tales y la semejanza de triángulos. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Primero, hay que conocer lo que se denomina y proporción, es decir, razones y proporciones. Una proporción va a ser una igualdad, ¿ok? Es una igualdad. ¿De qué forma? De la forma A sobre B igual a C sobre D. Es decir, una fracción igual a otra fracción. ¿Ok? Cuando son iguales las fracciones, se dice que son proporcionales, ya que podemos hablar de fracciones equivalentes en este caso. ¿Okay? Una puede ser amplificada, otra puede ser una fracción irreducible, la otra amplificada, pero son proporcionales. Bien, donde A y B, donde A entre B y C entre D, se le van a denominar razones. A cada una por separado se le denomina razón. Y por supuesto, usted va a poder escribir A sobre B va a ser igual a C sobre D, va a ser igual a E sobre F, G sobre H y así sucesivamente, porque puedes escribir infinitas, perdón, puedes escribir en lo que se denomina la parte de la proporción, equivalente a 2 cuartos y es equivalente a 4 octavos y así sucesivamente. Son proporcionales un medio, 2 cuartos, 4 octavos,
8/16. Bien. Eso es lo que denominamos un poco de lo que se denomina razón y proporción. La fracción y la proporción es cuando se habla de la igualdad. Pues, ¿por qué hablamos de razones y proporciones? ¿Por qué lo vamos a necesitar para hablar del teorema de Tales? El teorema de Tales indica que tres o más rectas paralelas, por ejemplo, A, B y C, esas rectas que están ahí de color rojo, A, B y C son rectas paralelas. Estas tres rectas dividen proporcionalmente a dos rectas transversales cualesquiera. ¿Quiénes son estas dos rectas transversales? Por ejemplo, R' y R. Como pueden ver, recta transversal y recta transversal. Entonces, estas tres rectas paralelas van a dividir proporcionalmente a dos rectas transversales cualesquiera. Usted puede trazar otra recta y así sucesivamente puede ir comparando 2 a 2. ¿Ok? Dos rectas con respecto, dos pares. Siempre va a ser 2 a 2. Entonces, usted, si tiene otra recta, usted puede comparar una recta, supóngase que hay una recta L, entonces esa recta L puede ser proporcional a la recta R, o la recta L proporcional a la recta R'. ¿Okay? 2 a 2. No es que R proporcional a L proporcional a R'. No. Dos rectas a dos rectas. Por eso indica a dos rectas transversales cualesquiera. Entonces, como puede verificar acá, le coloco de color azul los segmentos que son proporcionales en lo que respecta a ello. Es decir, el segmento AB es al segmento A'B', este segmento AB es al segmento A'B' como, así como se lee la parte de proporcionalidad, como BC, el segmento BC es A'B'C'. Eso significa que estos dos segmentos forman una razón que va a ser proporcional a los otros dos segmentos que forman la otra razón. Pero no solamente puedo hablar de esa parte de esos segmentos, porque esos son segmentos que están entre las paralelas A y B, y el otro es el que se encuentra entre las paralelas B y C. Sino que también puedo decir que esos son proporcionales, ¿ok? Esas razones son proporcionales a el segmento que va desde A a C, es decir, entre la paralela A y C, que va del punto A al punto C como A', C', es decir, toda la longitud. Entonces, estaría hablando de razón, proporción, para hablar del teorema de Tales, que el segmento que va de A' a C' y de A a C en razón proporcional B', C', B segmento. Aquí usted puede hacer la relación de la razón en transversales que son interceptadas por esas rectas paralelas entre sí. En rectas paralelas. Entonces, aquí nos olvidamos un poquito ahorita de lo que es la parte de ángulos alternos internos, opuestos por el no, que todo en los segmentos. Proporcionalidad, razón y por supuesto el teorema de Tales. Entonces usted puede ver de su lado derecho lo que está en color azul, verde y lo que no está marcado y de ellos. Entonces estas tres razones son proporcionales. Eso implicaría que los segmentos entre sí son proporcionales como tal. AB es A'B' como BC es A'B' C' como AC' segmentos. ¿Ok? Hablando de los segmentos. Bien. ¿Comprendida esta parte, chicos, chicas? Sí. Sí, profe, todo fino. Ok, genial entonces.
Continúo aquí. La semejanza de triángulos, que es la otra parte que vamos a trabajar, y por qué semejanza después del teorema de Tales. Porque la semejanza tiene que ver con esta parte de proporción entre triángulos. Entonces, nosotros conocemos que dos figuras van a ser semejantes a la misma forma. Ahora, si son iguales. Profe, disculpe, en los comentarios le están preguntando algo. Ok. Déjame ver rápidamente acá. Gracias. La recta que queda por fuera, profe, la que no tengo micrófono. ¿Le pueden decir para la recta que queda por fuera? Ajá, voy a esto. Me devuelvo un momentico. Queda por fuera. Esta parte donde dice R, se extiende la parte y la parte de la R', la partecita negra, que está paralelas. Sí, profe, dice que esa misma. Creo que esa es la que me... Ah, ok, sí. Bueno, hablar de proporcionalidad de esos lados de la recta. ¿Por qué? Porque el teorema de Tales te indica que vas a hablar de proporcionalidad entre rectas paralelas. Por eso es que solamente yo puedo hablar desde A, dicho, para no hablar tanto rápido, desde A hasta B, de A hasta C. ¿Ok? Allí es donde yo puedo hablar de proporcionalidad, elementos comunes. Lo que queda después de A es C. ¿Ok? Tendría que buscar para poder hablar también de esa proporcionalidad. Es decir, nada. ¿Estamos claro, Andrés? Sí, profe, dice que quedó claro. Ok. Sí, sí, ahí estoy viendo. Lo que pasa es que a veces veo y a veces no veo la parte donde están ustedes en la pantalla porque hablo en la presentación de una vez. Bueno, entonces, vean, intuitivamente, ahora de triángulos, pero intuitivamente dos figuras son geométricas, si son geométricas, se le dicen semejantes, ¿ok? Si tienen la forma. Entonces decía, ¿ok? Pueden tener, pero no necesariamente iguales. Ahora, estas dos iguales, ya yo puedo decir que son semejantes, porque cumplen con la proporcionalidad, digamos, ¿por qué hablo de la congruencia de ángulos? La clase de la de la semana. La congruencia de anteriormente de lo que era una correspondencia biunívora, vértice al vértice de otro triángulo. Era correspondiente al triángulo y así sucesivamente. ¿Okay? Y un ángulo era correspondiente también al otro ángulo. Entonces había una correspondencia biunívoca, ¿okay?, entre dos triángulos. Pero para hablar de la semejanza de triángulos, entonces debemos verificar, ¿okay?, que todos los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Así, aquí sí tenemos que verificar que los ángulos sean congruentes, iguales. Sean iguales. Pero aquí todos sus pares de lados correspondientes van a ser proporcionales. No necesariamente deben ser iguales. ¿Okay? Deben ser proporcionales. Por eso, cuando demostramos que todos los ángulos son congruentes, son proporcionales, entonces podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. Anteriormente a la congruencia, decíamos que los ángulos son congruentes y que también congruentes.
¿Okay? Tenían la misma medida para decir que son iguales esos triángulos. Si somos iguales, hablamos de congruencia en geometría. Entonces, para este caso, lo único que tendríamos que verificar y tener claro es ese teorema de Tales que vamos a poder utilizar en semejanza de triángulos, porque vamos a trabajar ahora con la proporcionalidad o con las razones de los lados. ¿Sí? Si yo tengo dos triángulos, por ejemplo, a un triángulo DEF, ABC y DEF, es decir, que, por ejemplo, sus lados van a ser proporcionales. Ya te contesto la pregunta. AB es a DE, es decir, un segmento es correspondiente del otro segmento del triángulo, como otro de los lados del triángulo, que es BC, a razón del otro lado del triángulo con la misma correspondencia, es lo que quiero que tengan en cuenta. Acá sí coloqué. Ok. Si hablo de la misma correspondencia, ya voy a contestar a la pregunta que escribió el compañero por allí. Lo siguiente. Y DEF van a ser semejantes, ¿ok? Y se va a escribir, ustedes se acuerdan que la congruencia se escribía como una línea de aproximación y debajo de la línea de aproximación una igualdad. Esa denota congruencia en los ángulos. Y cuando hablamos de que dos triángulos son semejantes, solamente colocamos el símbolo de aproximación, que sería ABC es semejante de EF. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. En este caso, el factor de proporcionalidad entre los lados correspondientes se le llama razón de semejanza. Yo digo que esos dos triángulos son, los pueden ver del lado derecho. Entonces yo digo que A es correspondiente con D, y estamos hablando de correspondencia biunívoca, correspondiente con E, y que C es correspondiente con F. ¿Sí? Vértices correspondientes. Que el lado AB es correspondiente al lado DE, y por eso puedo escribir esta razón. AB es a DE, como BC es a EF, BC es a EF, como AC, quiero escribir en ese momento, ahí tienen que ser, por supuesto, si lo escribe CA, entonces debería escribir FD en el denominador acá, como AC es ADF. Entonces, aquí estamos hablando de que no son iguales los lados, sino que son proporcionales. Pero sí debo demostrar, como lo pueden ver en las imágenes, que el ángulo en el vértice A es congruente en el ángulo en el vértice D. Entonces, los ángulos sí tienen, la medida de los ángulos sí tienen que ser iguales, tienen que ser congruentes, pero los lados tienen que ser proporcionales para decir que son semejantes. Por eso les decía, y hago la pregunta, si un triángulo es semejante, si dos triángulos son semejantes, perdón, ¿puedo decir que los dos triángulos son congruentes o viceversa? Viceversa. Cuando dice viceversa, ¿cómo lo diría entonces? Que todos los triángulos congruentes Que son todos los semejantes. triángulos que... Pero que todos los triángulos congruentes son semejantes, pero no todos los semejantes son congruentes. Perfecto. De esa manera es que lo puedo trabajar. Ajá, profe, Profe, puede hacer caso de una que los pregunta. ángulos sean congruentes, pero los lados no sean proporcionales. No. Si son, creo que vimos un ejercicio la semana pasada
encontraba del triángulo isósceles. Se mantenían los ángulos, pero los lados, los triángulos seguían siendo semejantes. Y creo que tocamos ese punto la semana pasada. ¿Ok? En el caso de que los ángulos sean congruentes, proporcionales, no. Mayormente ocurre que si son ángulos congruentes, todos, ojo, todos, entonces los triángulos son proporcionales. Ahora, si tienes dos ángulos congruentes y no demuestras que el tercer ángulo es congruente, ahí el caso no se va a poder. De todas maneras, vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos ahorita. Exacto, y por ahí Samuel escribe que si dos triángulos son congruentes, entonces son semejantes. Perfecto. Ajá, no entendí si es congruente, son semejantes. Claro, si es congruente, sus ángulos son iguales y sus lados son iguales. Es decir, que tú puedes hacer una razón entre los lados del triángulo, pero claro, su proporcionalidad va a ser igual a la unidad. Uno va a ser igual a uno y va a ser igual a uno. Que sean congruentes y realicen la proporcionalidad de los lados. Que vas a tener una igualdad de proporcionalidad. No te va a quedar, digamos, razones con amplificadas, es decir, fracciones que sean en la amplificación del numerador y denominador, sino que tan sencillo, ya, o la razón va a ser igual a la unidad. Por eso se dice que si son congruentes, se pueden decir que son semejantes. Pero si son semejantes, no necesariamente vas a decir que son congruentes. Todos los semejantes son congruentes, pero todos los congruentes. No, todos los congruentes son semejantes, pero no todos los semejantes son congruentes, ¿ok? Para aclarar esa parte. Bien. Continúo por aquí. Entonces, si está claro esta parte de semejanza de triángulos, seguimos trabajando con la correspondencia biunívoca. Ok, genial entonces. Entonces podemos hablar de los criterios de semejanza. ¿Cuáles son esos criterios de semejanza? Así como los criterios de congruencia del triángulo, se podía demostrar, ¿verdad?, que los triángulos eran congruentes por medio de los criterios, con demostrar que dos lados son iguales y que el ángulo comprendido entre esos dos lados es congruente, entonces los dos triángulos eran congruentes. Eran los criterios lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Bien, para decir que son semejantes, ¿ok? Entonces tenemos este primer criterio que te dice lado, ángulo, lado. ¿Cuál va a ser la diferencia con el criterio de congruencia? Bueno, que aquí hablamos de proporcionalidad y en la congruencia hablamos de igualdad. ¿Okay? Entonces, dos triángulos, esos dos triángulos que usted tiene allí, por ejemplo, son semejantes entre sí si tienen un par de ángulos correspondientes, es decir, que sean congruentes, y los dos pares de lados correspondientes que forman esos ángulos son proporcionales, es decir, los lados que forman a ese ángulo, esa amplitud de ángulo, son proporcionales. Que estos triángulos van a ser semejantes. Por ejemplo, vea, el lado AB es al lado DE como el lado AC es al lado de F. Esa es la escritura. ¿Ok? Repito. AB es a DE. Y ahí lo pueden ver el segmento de color azul. Es AC como DF. Es ADF. AC es ADF. Entonces tenemos esas dos razones. Por supuesto, esas razones van a ser proporcionales.
¿Cómo usted verifica si dos fracciones son equivalentes y dan el mismo resultado? ¿Recuerdan eso? Cuando hablamos de equivalencia entre dos fracciones, estamos hablando de proporcionalidad entre ellas. Multiplicaba numerador por denominador, ¿no? Obtenías un resultado y después multiplicabas el denominador de la primera por el numerador de la segunda y obtenías el mismo resultado. Entonces verifiquen que entre esos dos lados se encuentra en el vértice A congruente el ángulo con, en los otros dos lados del otro triángulo, el vértice D. El ángulo que se encuentra en el vértice D. Ahí pueden verificar que estos dos triángulos son semejantes. Sus lados no son iguales, pero son proporcionales. Entonces se cumple el mismo criterio del lado, ángulo, lado. Pero en este caso para la semejanza de triángulo. Entonces ahora usted, con los ejercicios que vamos a realizar ahorita, entonces usted debe tener cuidado cuando hablamos de congruencia y cuando hablamos de semejanza. Otro de los criterios es el de ángulo-ángulo. Y sería ángulo-ángulo. Pero en este caso sería ángulo-ángulo-ángulo en realidad. ¿Por qué? Si dos triángulos son semejantes y tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Claro, al verificar que tienes dos ángulos congruentes, ve acá, el ángulo en el vértice A es congruente en el ángulo del vértice D, el ángulo en el vértice B es congruente al ángulo en el vértice E. ¿Ok? Y por supuesto, si usted desarrolla la suma interna de los ángulos de un triángulo, da 180, y el resultado del ángulo en C va a ser el mismo resultado que el ángulo en F. Por eso, hablas del criterio de semejanza de triángulo, ángulo, ángulo. Profe, Pero en realidad sería ángulo, ángulo, ángulo. Ajá, dime. entiendo. Profe, ¿puede pasar para atrás un momentito la diapositiva? Disculpe. La anterior. Sí, gracias. ¿Y eso por? ¿Vas a preguntar algo? Sí, Dígamelo. a ver, es que ya va. Nah, ya entiendo. Ya entendí. De todas maneras, estas presentaciones, recuerden que yo las estoy colocando en módulo 7. En módulo 7 usted la puede Entiendo. verificar en cualquier momento para repasar. Sí, En sí. los videos que se les colocan. Los videos que le colocamos en Muchas módulo 7 gracias. para que usted tenga la teoría. De nada. Entonces, hablaba del criterio ángulo-ángulo, pero en realidad este criterio es ángulo-ángulo-ángulo. Los tres ángulos de los triángulos son congruentes, entonces decimos que esos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Si los tres ángulos son congruentes, decimos que esos dos triángulos son semejantes. Y cosa importante, si demuestro que sus lados son congruentes, entonces, por supuesto, estaría hablando de alguno de los criterios de congruencia de triángulos. Si demuestro ya que uno de los lados es congruente por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Ajá. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo te da 180. Si yo tengo que el ángulo en el vértice D es congruente al ángulo en el vértice A y el ángulo en el vértice E es congruente al ángulo en el vértice B, entonces, claro, calculo el ángulo en el vértice F y el ángulo en el vértice C, que va a ser el mismo resultado. Por eso, el criterio, en mi caso, yo diría que ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Para no irnos, los tres ángulos son congruentes, entonces decimos que esos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Paso al siguiente. Y el último criterio que se nos denota con
lo que es la parte de la semejanza de triángulos, es el criterio lado, lado, lado. Dos triángulos van a ser semejantes, ¿ok? Si sus tres pares de lados correspondientes son proporcionales. O sea, si los tres lados de los triángulos son proporcionales, entonces decimos que esos dos triángulos son semejantes. Y al decir que son semejantes, teniendo en cuenta la proporcionalidad de sus lados, ya decimos entonces que sus ángulos son congruentes. ¿Ok? Y les repito lo siguiente, así como lo dije al principio. Cuando usted diga ya que dos triángulos son semejantes, entonces ya usted está diciendo que sus tres lados son proporcionales y que sus tres ángulos son, la medida de sus tres ángulos son iguales o sus tres ángulos son congruentes. ¿Ok? Ya al decir semejanza, tienes esos datos. Al igual que cuando usted decía dos triángulos son congruentes, ya usted tiene los datos de que los lados son congruentes y que los ángulos son congruentes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de semejanza, ya usted sabe que sus lados son proporcionales y que sus ángulos son congruentes. Bien. ¿Comprendido, chicos, chicas? Hasta aquí. Sí, profe. Ajá. Genial. Entonces, vamos a trabajar un pequeño problemita que aparece en la guía. ¿Ok? Te dice lo siguiente. Aquí hay que utilizar, por supuesto, solamente el teorema de Tales. Vamos a repasar esa parte del teorema de Tales. Determina los valores de A, B y C si se sabe que L1 es paralelo a L2, es paralelo a L3 y es paralelo a L4. Es decir, L1, L2, L3 y L4 son rectas paralelas. Entonces, te piden determinar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Antes de determinar esto, pregunto, por lo menos uno de ustedes me puede decir, esas tres rectas transversales que se ven allí, y las voy a denotar, aquí está la primera, está del lado izquierdo, la que se encuentra en el medio y la que está en el lado derecho, son tres rectas transversales. Ahí está. Y tengo cuatro rectas paralelas. Entonces, como decía uno de sus compañeros, por encima de esa recta paralela L1 y por debajo de la recta paralela L4, no tengo que tocar ningún dato, porque no voy a saber su proporcionalidad, ya que la proporcionalidad está entre par de rectas paralelas. Es decir, en este caso necesito mínimo tres rectas paralelas. Aquí tenemos cuatro. Entonces podemos hacer varias relaciones. Dígame, por ejemplo, qué relación puedo hacer, qué razón y proporcionalidad, perdón, puedo hacer con respecto a las primeras dos transversales. A entre C igual a... A entre C. Sí, ya va. Ajá. Cuando decimos A entre C, vamos a decirlo de la siguiente manera, porque en proporcionalidad se habla de la siguiente forma. AC, cuando decimos A entre AC, ya sabemos que es A entre C, acción, ¿ok? Genial. Tranquilo, díganlo. Sí. Ajá. El segmento A es... Ajá. Ay, me enredé ya. ¿De cuál A me estás hablando? ¿De la que está en la primera Estoy hablando transversal o en la del, segunda sí, transversal? el que está en la primera, el que está en la primera transversal. Perfecto. Ese segmento Entre A 4. es... ¿seguro? No, Según disculpe, teorema de entre B. Tales.
A es AB, No sé. exacto. Sí, ajá. Es AB como 4 es AC. Perfecto. Lo pueden ir escribiendo, muchachos, también si quieren, para que vayan verificando. ¿Ok? Entonces, la primera que tú dices que A es AB como 4 es AC. Muy bien. ¿Qué otro puede salir de allí, de esas dos transversales? C es A9, ¿no, profe? C es ¿Cómo? A9. Estamos trabajando con las primeras dos transversales todavía, Gabriela. Profe, se puede decir que el, el segmento de A de la segunda transversal Ajá. entre 1 es igual al segmento de 4 de la segunda transversal entre A. Y así Ok. tienes A. Te digo, Adrián, A es A1 como 4 es AA. Así, claro, ¿ok? Ok, Pero sí, lo que acabas de decir es correcto. A es A1, es decir, estoy nada más en las primeras dos transversales, chicos, en estas dos. Todas las razones y proporciones posibles. Entonces, como 4 es AA. Y por lo menos allí en esa que acaba de decir Adrián, hallar el valor de A. Porque si despejas la A y haces una, digamos, transposición de los términos y todo lo demás, te queda que A al cuadrado es igual a 4. Y por supuesto, la raíz de 4 es más o menos 2. Pero obvio que usted está trabajando la parte de distancia. Aquí estamos trabajando distancia. Entonces, A, ya tienes un valor de A allí. Y ese se puede verificar además. Ajá, ¿qué otra proporción aparece allí? ¿Qué otra razón y proporción se pueden formar? ¿En las primeras dos o podemos utilizar ya las otras? En las primeras dos. Estoy hablando todavía de las primeras dos. Vean que nada más estoy buscando las dos primeras relaciones, razón y proporción. Por ahí me escribieron Es una. A1 como C es Creo que A2. estoy hablando de Ajá. las dos. Ajá. Andrés me escribió una, pero esa es con las otras dos razones. Mario, me ibas a decir algo, creo. B es A1 como C es A. Perfecto. B es A1 como C es AA. Ok. ¿Cuál otra hay por ahí? A es A4 como 1 es AA. ¿Cómo fue que me dijo? Para ver, déjame verificar. A es A4 como 1 es AA. Y en cierto modo, esa que tú acabas de decir, Samuel, es la misma que dijo Adrián, que A es A1 como 4 es AA. Es válida. ¿Ok? Ajá, pero ustedes nada más están haciendo los segmentos pequeños. Y si yo les digo, por ejemplo, que A más B es A1 en la primera transversal, A más B es A1, ¿cómo quién sería? como 4 4 más C más Como C C es a A. es más Como 4 9. más C igual a 4 más C es A. Exacto, lo vieron, ¿no? Solamente de esas pequeñas, esos pequeños segmentos, sino que usted también puede agarrar gran parte del segmento. Y yo puedo decir, así como dije que A más B es A1, como 4 más C es AA, también puedo decir B más 1, A más B más 1 es AA, como, ¿quién sería? como A 4 más más B C. más 1. Ajá, Adrián, dime.
con A más B más 1 es A, como 4 más C más A es A4. Perfecto. Porque estoy sumando la distancia Claro. total, es decir, la que va desde la primera paralela. Toda esa longitud es a la pequeña longitud que está entre la paralela 1 y 2, que es A, como toda la longitud de la segunda transversal, 4 más C más A, es a esa misma pequeña paralela, a esa pequeña longitud entre las paralelas L1 y L2, que es 4. Profe, Y lo que quiero que ustedes verifiquen, Boyelio, es que se pueden hacer muchas relaciones, pero ojo, deben tener cuidado con esas relaciones que vayan a hacer, esas razones que vayan a formar. Helio. profe, que si podía repetir la última para copiarla. Era A más B más 1 es igual Ajá. a A. Mira, Helio, aquí les coloco las que se puedan trabajar. Por ejemplo, en la siguiente lámina Ah, ok. les coloco varias de ellas, ojo, algunas de ellas, no todas. Ahí usted puede ver en esa lámina las relaciones que se pueden tener entre las tres transversales tomadas de 2 en 2, ¿ok? Y las 4 paralelas. Ahí hay algunas, no son todas. Entonces allí la relación. Pero claro, la idea es, yo aprovecho este ejercicio para que usted vea todas las razones y proporciones que se pueden generar. Las mil y una razones y proporción que se puedan generar. Y además, ya con, digamos, la primera que había dicho Adrián y que después creo que dijo Samuel, que era que A es A1 como 4 es AA, o A es A4 como 1 es A, que es la misma, ya de ahí usted podía hallar el valor de A. ¿Ok? Ya de ahí usted podía hallar el valor de A. Y de la misma estructura, de las mismas razones o proporciones, usted puede hallar el valor de B, el valor de C. Entonces, ahí tiene varias que se pueden sacar de ese ejercicio. ¿Comprendido, chicos, chicas? Sí, hay demasiadas Sí, profe. proporciones que Sí. podemos sacar, relaciones. Sí, hay muchas. Hay muchas razones y proporciones. Razones y proporciones. Genial. Entonces, teniendo en cuenta ello, paso a el siguiente ejercicio. Voy a tocar algunos ejercicios y por supuesto mañana nos podemos desarrollar en su totalidad algunos de ellos por si tienen dudas, ¿ok? Recuerden que ya para mañana deberían llevar dudas de ejercicios que tengan y yo por supuesto voy a llevar algunos que voy a proponer por ahí. Por ejemplo, el ejercicio siguiente dice que en la figura, supongamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Si ABC y PQR son congruentes, ya usted sabe qué cosa. Al Que decir son que son, semejantes. ajá, que son semejantes. Y además que son semejantes, ¿qué ocurre con sus ángulos y con sus lados? Que todos son iguales. Son iguales. Son iguales. Exactamente. Entonces ya usted sabe, por ejemplo, que el lado AB es igual al lado ¿quién? RQ. PQ. ¿Ok? Que el lado BC es igual RQ. QR. Recuerden las correspondencia biunívoca, ¿ok? QR. Y que el lado AC es igual al lado RP. PR.
Me están diciendo la secuencia de la correspondencia al revés. Cuidado con ello, muchachos. No se me vayan a equivocar. Bueno, la idea es que está ahorita es para nosotros aclarar dudas. Entonces, bueno, que PR mide 3 raíz de 2, ¿cierto? Que el ángulo en el vértice P, ¿cuánto mide? 45 grados. Perfecto. Y entonces, ¿cuánto mide el ángulo en el vértice B? Yo creo que debería ser por ejemplo, la resta, deberíamos restar Debería ser 60 30, ¿no? Ajá. menos los otros dos ángulos. 30. En el vértice Claro, B porque si son correspondientes, debería ser 30. mide 30. Son Congruentes. congruentes. Y como dice el compañero, ahora la suma de esos dos ángulos restado con 180 te va a dar el ángulo en el vértice R o el ángulo en el vértice C. ¿Ok? Sería 75 menos 180. $105, ¿no? Sí, 105. Entonces ya tienes las medidas de los ángulos. Y estos dos triángulos son congruentes, es decir, que los lados son iguales y que los ángulos son iguales. Entonces, PR mide 3 raíz de 2. El ángulo en el vértice P mide 45 y el ángulo en el vértice R mide 105. Entonces, ¿un triángulo qué tipo? Según sus lados. Obtusángulo. No lo sabe. Según sus lados, ojo. Por eso yo siempre trato de preguntar para que ustedes me escuchen. Si es según sus ángulos, es obtusángulo como lo dijo el compañero. Pero si es según sus lados, ¿cómo debería ser? Ay, clasificación de triángulos según sus lados, caballero. Escaleno, exactamente. Escaleno, ¿no? Ah. Sí, señor, escaleno. Muy bien, Samuel. Muy bien, Juan. Entonces, es escaleno, es obtusángulo, pues son congruentes de los dos triángulos, pero son ángulos diferentes, así que no puedo decir que sea isósceles o rectángulo, porque no hay ningún ángulo de 90 y no hay dos ángulos iguales. Muy bien, ya usted analizó que esos dos triángulos tienen lados iguales, ángulos iguales, ya calculó los ángulos, calculó uno de sus lados. Ahora, te dicen, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo PQR y va a ser semejante al triángulo XYZ. Entonces, ¿qué significa que sea semejante? Que algunas de sus medidas son semejantes a las de los otros triángulos. Medidas de los lados son proporcionales, ¿ok? Al otro ángulo, al otro triángulo, perdón. Y que sus ángulos son iguales, las medidas. Como lo dice, creo que lo dijo la señorita, ¿no? Que la medida de los ángulos son iguales. Entonces, te piden determinar la medida de los ángulos X, Y, Z, y ya prácticamente lo tienes, ¿verdad? Y la medida de los lados PC, PR y QR. Y le pregunta, profe. Ajá. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer acá? Se puede decir que el... Ok. Ajá, dígamelo. Ajá. Se me fue la imagen, perdón. Se puede decir que el lado AC Ajá. es proporcional al lado XZ y bueno, se puede apreciar a la vista que uno es el triple que el otro. Ok. Que uno es 3 raíz de 2 y el otro es nada más raíz de 2. Perfecto. Entonces puedes hacer la relación o la razón, puedes escribir la razón. AC es
AXZ como, ¿quién más te convendría? El 2 que está por ahí. BC es ¿a quién? Es a YZ. YZ. Si ustedes recuerden que les dije, el orden acá, donde aparece la semejanza, AB es a XZ, BC es a YZ y AC es a XZ. ¿Sí? AB es a XY, como BC es a YZ y como AC es a XZ. Entonces, teniendo primero la semejanza de los dos triángulos, puedes calcular el resto de los valores de los triángulos, de los lados, ¿ok? Porque ya los ángulos es bastante sencillo. Y después que tengas ese cálculo, entonces, claro, ya dijiste que el triángulo ABC es congruente a PQR y lo que hace es igualar lo que te están pidiendo, el valor de PQ, el de PR, que ya lo habíamos dicho al principio, y el valor de QR, que es el otro lado que te están pidiendo. Y recuerda que el valor de QR es igual al valor de BC. Y BC, A las 6. ajá, y BC es proporcional a YZ. A YZ. O sea que BC es proporcional a 2. No es que sea 2, sino que hay una proporcionalidad, una razón y una proporción allí. ¿Ok? Ajá. ¿Tienen una idea? Profe, ¿de dónde se... Disculpe la interrupción. ¿De dónde saca PQ? ¿De dónde saco PQ? ¿Cómo que de dónde saco PQ? O sea, no lo mencionó, no mencionó la medida de PQ todavía o sí. No, no me la piden. Nada más me piden BC, PR y QR. Ah, vale, me confundí, vale. Está bien. No, tranquilo. Está bien. Ok. Pero entonces vean lo que yo hice, por ejemplo, acá. Usted sabe, lo que analizamos ahorita se lo voy a dejar escrito acá. Porque la idea, por eso, lo primero que quiero es que ustedes analicen, indaguen, verifiquen si es correcto o es incorrecto. No importa si es incorrecto. La idea que estamos haciendo ahorita es que usted verifique cuál fue el error, si es que tenemos error, o bueno, tan sencillo que si no tengo error, perfecto. Me felicito porque lo comprendí. Por ejemplo, ABC es congruente con PQR, entonces tienes estos tres lados congruentes, que son iguales. Y tienes estos tres ángulos que son iguales, que fue lo que dijimos ahorita al principio. Y por semejanza, entonces usted debe tener estas relaciones. AB es a XY, como AC es a XZ, como BC es a YZ. ¿Ok? Y que bueno, nada, los triángulos son congruentes. ¿Usted sabe lo que es una transitividad? No. ¿No? A ver, recordamos un poco la transitividad. Por ahí lo tuvieron que haber visto en algún momento, pero bueno. Si A es congruente con P y A es congruente con X, entonces, ¿qué ocurre con P y X? También son congruentes. Listo, ahí tienes la transitividad. Ok, vale. Genial. Lo mismo aquí, si B es congruente con Q y B también es congruente con el vértice Y, el ángulo, entonces Q y Y también son iguales. Sí. Perdón. Y lo mismo ocurre con el ángulo en C. Si el ángulo en C es congruente con R y el ángulo en C es congruente con Z, entonces el ángulo R también es congruente con el ángulo Z. Entonces allí ya tienen las relaciones entre los tres triángulos de sus ángulos. Y los datos que usted tenía de los tres triángulos era que la medida del ángulo en A era 45, Q era 30 y que el lado AC medía 3 raíz de 2 y que el XY, perdón, que el XZ
es igual a raíz de 2. Por ahí me falta el otro que era igual a 2. Entonces, con estos datos, mira acá un momento, me faltó ahí colocar que YZ es igual a 2. ¿Ok? Con estos datos, entonces ya usted puede hallar los valores que le piden. Porque tiene la igualdad de los lados en los congruentes y la proporcionalidad y razones en la semejanza de los triángulos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Sacando los datos que tenemos, comparando y verificando. ¿Ok? Profe, pero una pregunta. No, bueno, ya, olvídalo, ya entendí, porque es que no me acordaba para qué nos servían esos datos, pero era para el otro triángulo, el de PQR. PQR y XYZ. Claro. Por eso, pero en ¿Qué el puedes decir tú XYZ aquí? no usamos los datos. Claro que sí lo usas, lo necesitas usar. Ve, por ejemplo, voy a esto. Si tú dices, ve lo que voy a hacer. Si usted dice que AB es igual a PQ, ¿cierto? Ajá. Y dices después que AB es a XY, entonces aquí donde está AB, tú puedes decir que PQ es a XY. Ajá. Porque resulta que AB es congruente con PQ. Entonces tú puedes sustituir este AB por el PQ, puedes sustituir el AC por el PR y puedes sustituir el BC por QR. Y ahora estás hablando de que el triángulo XYZ es semejante al triángulo PQR. ¿Lo ves? Sí. ¿Y por qué yo puedo decir que esos dos triángulos son semejantes? Por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Porque si todos sus ángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Entonces ya tienes aquí dos semejanzas de triángulo. Y además de dos semejanzas de triángulo, tienes la congruencia de dos triángulos. Entonces, con todos esos datos, ya usted puede calcular los valores. Por ejemplo, AC mide 3 raíz de 2. XZ mide raíz de 2. Y como decía, uno es el triple del otro. Hay una razón allí. ¿Quién era YZ? YZ valía 2. Que fue el dato que no coloqué aquí. Y BC lo puedes calcular. Porque si YZ vale 2, AC vale raíz de 2, 3 raíz de 2 y XZ vale raíz de 2. Entonces, ¿cuánto vale BC? Rápidamente. 6. 6. Vale 6. Ahora busco la relación con el lado AB y XY si es que me lo piden, pero en este caso no me lo piden. Entonces ya tienes todos los lados que te pedían. Porque si BC vale 6, entonces QR vale 6. Porque son congruentes. Entonces, ¿por qué coloco este ejercicio? Porque este ejercicio usted le puede sacar provecho de todas las relaciones que usted puede hacer, al igual que el ejercicio que le coloqué anteriormente del teorema de Tales. Vean todo el provecho y todo el jugo que se le puede sacar en lo que se respecta a la relación entre congruencia y semejanza. ¿Capichi, muchachos? Profe, y si a usted le responde en el examen el ejercicio utilizando el teorema de seno, ¿se lo pone bueno? No. Bueno, preguntando por si acaso. No, porque el teorema de seno todavía no lo hemos trabajado. Porque yo le voy a decir, con esos datos, usted va a calcular los lados que le piden. Va volando, muchachos. Pero está bien, está bien. Ajá. Continúo entonces, muchachos. Voy acá. Otro de los ejercicios que quería mostrarles a ustedes es este. En la figura se tiene que el ángulo CAE
CAE, es decir, en el vértice A, el ángulo del vértice A es congruente con el ángulo CDB. CDB. Es decir, la medida del ángulo en A es igual a la medida del ángulo CDB. ¿Ok? Miden iguales. Perfecto. Ya usted sabe que eso es igual. Luego te dice que AE mide 18. Que BC mide 5. Que CD mide 8. 5 y 8. Y que DE mide 2. Demuestre, te están pidiendo demostrar, que el triángulo ACE, el triángulo grande, es semejante al triángulo DCB, al triángulo pequeño que se formaba aquí. Eso es lo primero. Y después te piden calcular los lados AB y BD. AB y BD. Entonces, para la semejanza de ese triángulo, ¿qué debo hacer? Hay que demostrar que son semejantes. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí tendríamos un criterio lado, ángulo, lado. Ya va, ¿cómo repite? Que si ahí tendríamos un criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya va. Tengo dos ángulos congruentes, pero no sé, los lados son iguales. Profe, y si primero lo que te hace... dicen que es 18. Ajá. Ajá, y si lo primero que haces como para que tengas otro dato es sumar CD y DE para que te dé el total del lado C. Ok. CE, Profe, tienes otro dato y mide 10. Perfecto. Ajá. yo puedo decir que AE es a DC como AC es a BC. AE es BC. AE es a DC es a BC. Al mismo DC. No, AE es a DC Ajá. como AC es a BC. A ver. La tesis que tenemos, creo que lo que tú me estás diciendo, es que AC es ADC. C es Exacto, ADC AC es a DC como AE es a DB. DB, ¿no? Sí, Eso que y yo, como eso que tengo acá. AC, Ajá. ajá, De tesis, ¿sabes lo que significa, no? Eso es lo que yo quiero llegar. Yo quiero demostrar eso. A eso es lo que tú quieres llegar. No puedes afirmar de que sea así porque todavía no has dicho que son esos dos triángulos semejantes. Lo que acabas de decir es la idea a lo que quieres llegar, que es la tesis. ¿Sí? A eso es lo que tú quieres llegar, Natalia. ok. Tú tienes que demostrar, o ustedes, mejor dicho, disculpen, tienen que demostrar esa tesis que yo les estoy colocando allí. Porque eso es lo que te piden, demostrar que esos dos triángulos son semejantes. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Tienes un ángulo que es congruente, nada más un ángulo que es congruente, y por ahí tienes los lados. Proporcionalidad.
Este es otro que está por aquí. Entonces, ¿qué creen ustedes que puedan verificar? 18, BC mide 5, CD mide 8 y DE mide 2. Si usted verifica que dos de esos lados, como lo había dicho uno de sus compañeros, el dato EC, que mide 10, los dos son proporcionales, entonces puedo ir verificando que los otros dos lados también son proporcionales. Y si tengo que los tres lados son proporcionales, entonces puedo afirmar que los dos triángulos son congruentes, pero que son semejantes. Pero hay un dato importante que yo les estoy colocando en la tesis que ustedes no han dicho. Profe, Ajá. profe. Acabo de notar que hay una proporción entre el lado BC y el lado EC. Ajá. Sería de BC está como EC es igual a 10. BC que vale 5 y EC que es proporcional porque vale 10. O sea, mide el doble. EC que BC. EC y BC. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, profe. Ajá. Sí. Que hay una razón allí, no una proporción. Hay una razón. C, BC y SC, hay una razón. BC es a S como su proporción, ¿cuál sería? Es decir, ¿cuál es la otra razón? Porque dos razones forman la proporción. Cuidado con ello. ¿Okay? Cuando yo hablo de una fracción, la fracción es mi razón. La razón debe ser igual a otra razón para decir que hay proporcionalidad entre los lados. Aprendan eso. Pero, como les dije, ahí hay algo en la tesis que les escribí que ustedes no han captado. De triángulos. Profe, yo lo hice, pero no sé si está bueno. ¿Puedo decir mi procedimiento? Claro, hijo. La idea es esa. Ajá. Bueno, partí del dato de que C es igual a 10, ¿no? Entonces, por criterios de proporción, agarré y puse que AC sobre DC es igual a CE sobre CB. ¿Sigo? Ajá. Ajá. Bueno, yo lo estoy Entonces, anotando y después de voy a ir despejar contigo. Ah, ok. AC mide tanto. Entonces, AC, o sea, después de despejar, me dio 16. Lo cual se cumple la proporción porque 16 entre 8 es 2, al igual que CE entre CB, que sería 10 entre 5. Entonces 2 igual a 2, por lo que la proporción es cierta. Entonces, ¿qué hice después? Para calcular AB, AB es igual a AC menos BC, por lo que daría 11. Y luego partiendo del dato de que AE es igual a 18, hice la proporción al igual que otra vez, pero en vez de AC sobre DC es igual a CE sobre CB, lo hice con AE sobre BD, y al despejarlo, BD me dio 9. Y para al final demostrar que ACE y DCB son semejantes,
sustituir cada uno de los datos en la proporción, o sea, diciendo que AC sobre DC es igual a AE sobre DB es igual a CE sobre CB, y todo eso, las tres dan 2. Dan proporcionalidad 2. Ya tú estás asumiendo, y escúchame bien, ya estás asumiendo de que esos dos triángulos son proporcionales. Al hacer la razón y proporción, es la razón ACE es ADC como CE es ACB, ya estás asumiendo que hay una proporcionalidad allí. Son proporcionales porque te están diciendo que demuestre que esos dos triángulos son proporcionales, son semejantes, ¿ok? Entonces sus lados son proporcionales. Ya allí tú calculaste los valores de AB y BD. El ejercicio B, la parte B ya la hiciste, pero todavía no me han dicho cómo yo digo que, ojo, cuando yo digo tesis no estoy demostrando. Cuando digo tesis es a lo que yo quiero llegar. Es lo que yo quiero llegar. ¿Cómo yo digo que esos dos triángulos son semejantes? Necesidad de colocar y sustituir los números. Y nadie me ha dicho por qué yo puedo decir que esos dos triángulos son semejantes. Y lo tienen allí en la tesis. Y no se han dado cuenta. Porque esos ángulos son Que esos iguales. ángulos son ángulos iguales. Juan, allí tú ya calculaste. ¿Por qué qué? Esos ángulos son iguales. César, ¿quién me dijo algo? ¿Cuáles ángulos, Natalia? Fuimos los dos al mismo tiempo. Puedo decir ¿Qué que dato el me da ángulo el ejercicio? ACE es igual al ángulo BCD. Exacto. Y lo tienes aquí. El ángulo en el vértice congruente consigo mismo para los dos triángulos. Vean, lo que acabas de decir es esto que yo acabo de que estaba escrito acá. Es común para los dos triángulos, para el triángulo grande y para el triángulo pequeño. Y además, ya te daban un dato que era ángulo en el vértice A al ángulo. Aquí no debería yo escribir vértice D, cuidado, pero era quitando los dos triángulos por separado. Ángulo CDB, que es este. Es decir, este ángulo es congruente con el vértice en A y este ángulo en C es congruente consigo mismo para los dos triángulos. Y por el criterio ángulo, ananza de triángulos, esos son semejantes. ¿Lo vieron? Sí. El criterio. Profe, eso quiere decir que eso quiere decir que cuando tengamos o que la mayoría de las veces que tengamos y que uno la de ellos parte B. Ajá, dime. Ajá, profe, eso quiere decir que cuando tengamos dos triángulos y que uno de sus lados es equivalente en sí mismo en los dos triángulos, Se te fue la pues Gabriela. podemos decir que en la mayoría de los casos... De ¿Aló? Se escucha, se escucha.
Ajá, en la mayoría de los casos. Se te escucha en algún momento entrecortado. Cuando tú tienes dos triángulos y hay un ángulo que es común, ¿ok? Y hay otro ángulo que te diga que es congruente, ya esos dos triángulos son semejantes. Semejantes. No puedo decir que son iguales, sino semejantes. Entonces, bueno, estaba esto. Y bueno, aquí les presento otro ejercicio bastante interesante. Profe, Que te indica aló, profe. que en el triángulo de la figura se tiene que RS ABC y que PQ es paralelo a AC. Entre esos segmentos. Información, hay que responder los siguientes planteamientos. Profe, noto que por lo menos... Helio. Ah, no, olvídalo, perdón. Me equivoqué. Dígame. Profe, que en el otro ejercicio no fue. Ajá. ¿Alguien más estaba hablando? Que en el otro ejercicio te pedían aquí en la B, calcula AB y BD. Eso no lo hicimos. Claro, lo segundo que escribió por ahí Helio, profe, no vimos cómo se calculaba lo segundo. Lo segundo lo dijo el compañero, cómo se calculaba. Ah, ok, bueno, ya. Lo segundo lo dijo el compañero de cómo se calculaba. Voy acá. Sí lo hicimos. Lo hizo el compañero cuando comenzó a describir que AC es proporcional a DC, como CE es proporcional a CB. Aquí, en esta parte de proporcionalidad, aquí donde estoy señalando, intuyen los valores. AE es 18. No te lo dan. CE tampoco. No lo tienes, así que puedo utilizar AE y DB con la razón AC y DC. Esos dos segmentos que era 10. Entonces yo puedo ir a trabajar acá para calcular los lados AB y DB. Eso ya lo hizo el compañero, o sea, él lo comentó. Cuando él estaba comentando, recuerden que yo le dije, no, yo estoy escribiendo lo que tú estás diciendo. Allí, usted trabaja esta parte de la razón y proporción y él verificó 2 y 2 que te daba razón de todo ello. Bueno, aquí está lo que comenta, que AB vale 11 y BD vale 9. Ok, bien.
un último ejercicio por el día de hoy, bastante interesante porque ya tiene relaciones entre los lados, por supuesto particiones. Siguiente, en el triángulo que se va a mostrar a continuación, ¿ok? Se tienen que los segmentos RS y BC y que el segmento PQ y AC también son paralelos. Y con base a esa información hay que planteamientos. Hay que demostrar primero las semejanzas. Es decir, usted ya no puede suponer que son proporcionales. ¿Okay? Primero usted tiene que demostrar la semejanza. Por de semejanzas, el criterio lado, 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 o el criterio ángulo, ángulo, o el criterio, otro, el primero, ¿ok? Que sería lado, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado y lado, ángulo. Por cualquiera de esos tres criterios, usted puede demostrar estas tres semejanzas de estos tres triángulos. Y además, después te dicen que, después de haber demostrado esas semejanzas, hablar las medidas que te dan allí, que tienes. ¿Ok? Por ejemplo, ya le voy a mostrar aquí. Esa es la imagen. El dato que te daban era que el lado AC, es paralelo a PQ. El lado CB es paralelo . Por ejemplo, hacer, como tiene rectas y rectas transversales, y utilizar los criterios B. Aquí criterios de ángulo opuestos por el vértice, alternos internos, alternos externos. Usted puede trabajar allí en eso, con esos criterios en ese triángulo. Puede trabajar allí. Por supuesto, como quiere demostrar bien esas semejanzas de los triángulos, escriba a lo que quiere llegar. ¿Cuál de esos puede cumplir esos triángulos? Porque, como decía Gabriela por allí en algún momento, hay ángulos que son común para los dos triángulos que usted quiere verificar. Y al ser común, ya tienes una ventaja. La lámina anterior, por lo menos aquí el ángulo en C y el ángulo en P son congruentes. Ojo, no necesariamente son 90 grados, son congruentes. Así se vean como ángulos rectos. ¿Okay? Ajá, lámina anterior. Las medidas de CR, de P y QS va a ser igual a QB y va a ser igual a 36. Es 2/3 de AC y que BC es 4/3 de BP. CP es igual a 6. Eso queda como resultado allí para poder calcular las otras medidas de los triángulos. Okay. Entonces, nuevamente, escriba a qué quiere, cómo quiere demostrar que ABC es semejante a ASR.
me pide que sea demostrado? Ah, que el ángulo en el vértice A sea congruente al ángulo en el vértice A. Que el ángulo en el vértice B sea congruente al ángulo en el vértice S, y así sucesivamente. Esta presentación yo se la voy a colocar módulo 7. Muchas gracias, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hasta mañana.